de España llega a la provincia de Valladolid en Castilla y León, punto clave durante siglos en el desarrollo de la historia de España. En nuestra ruta visitaremos algunos de estos lugares emblemáticos, como el Castillo de la Mota, residencia de los Reyes Católicos, y el Palacio de las Capitulaciones, en el que la reina Isabel hizo testamento, ambos en Medina del Campo, y las casas del Tratado de Tordesillas, donde españoles y portugueses se repartieron los descubrimientos del Nuevo Mundo. Y recorreremos el tramo final de Canal de Castilla, obra de ingeniería fluvial que pretendía unir la meseta con el Cantábrico. Pero también descubriremos otras de las riquezas culturales de esta provincia, gran desconocida para muchos castellanos, entre ellas la villa de Urueña o el monasterio de la Santa Espina. Valladolid cuenta además con un gran embajador a nivel mundial, el vino. Las principales clases de caldos, tinto, rosado y blanco, se producen en la zona y tienen denominación de origen: Ribera del Duero, Cigales y Rueda. En nuestra ruta por Valladolid visitaremos Medina de Rioseco. Conoceremos Urueña y la Santa Espina. Nos detendremos en Fuensaldaña y en Tordesillas. Descansaremos en Olmedo y nos acercaremos a Peñafiel. Y remataremos el viaje probando los vinos de Rueda y en Medina del Campo. En el noroeste de la provincia vallisoletana, limitando con Palencia, encontramos Medina de Rioseco. La localidad conserva 3 de las 8 puertas de la antigua muralla, la del Azogue, la de Zamora y la Puerta de San Sebastián, construidas entre los siglos XV y XVI. En Medina de Rioseco finaliza el ramal de campos del Canal de Castilla, un magno proyecto de ingeniería hidráulica que pretendía dar salida hasta el mar Cantábrico a los productos de la meseta castellana. Las obras, iniciadas en 1753, terminaron un siglo después sin haber avistado tierras cántabras, pues irrumpió en todo el país un medio de locomoción más rápido, el ferrocarril. Pese a ello, no fue cerrado a la navegación hasta 1959. En los últimos años, la Diputación de Valladolid ha potenciado las actividades de turismo activo en el canal y su entorno, como paseos en piragua, senderismo o rutas en bici. Pero la gran atracción es el barco Antonio de Ulloa. Realiza 2 tipos de trayectos, uno de 1 hora y otro de 2 horas y media que llega hasta la 7ª esclusa. Virginia, cuéntanos la historia del Canal de Castilla. Pues mira, es una historia realmente apasionante. El canal comenzó a construirse en 1753 y se terminó en 1849 aquí en la dársena de Medina de Rioseco, que es desde donde parten los viajes en este barco, en el barco Antonio de Ulloa, patrocinado por la Diputación de Valladolid. Es un canal que se construyó a pico y pala, que es lo que más sorprende a toda la gente que nos visita, porque hay que tener en cuenta que en aquella época no había medios como para excavar un canal de 207 kilómetros. ¿Cuál era el propósito del canal? Con el canal lo que se pretendía era dar salida a todos los productos de esta zona, todos los excedentes de cereales, de lana, a través de barcos hasta Santander, aunque el canal ya sabemos que nunca llegó a terminarse y luego ya se ha utilizado para abastecimiento de la población. También se utiliza para el regadío, hay que tener en cuenta que estamos en tierras castellanas, y se ha utilizado también como fuerza motriz para mover la maquinaria de las fábricas. En el canal hemos hablado de que hay 49 esclusas y que remontamos una de ellas, pero también tenemos puentes como el que vamos a pasar ahora, que es el puente de Villalón. También pasamos en este viaje a la esclusa el puente del Moral y pasamos el dique seco, que es donde se reparaban antiguamente las barcazas, y el canal Macías Picabea, que es un canal de riego que toma el agua del ramal de Campos. Este canal llega hasta Herrera de Pisuerga, en la provincia de Valladolid, ¿verdad? Sí, bueno, Alar del Rey está en la provincia de Palencia, que es donde comienza el ramal del norte. Porque el canal está dividido en 3 ramales, son 207 kilómetros, y son el ramal norte, el sur y el de Campos, que es por el que estamos navegando ahora mismo, y que parte desde la dársena de Rioseco, que es una de las terminaciones del canal. La vegetación se muestra en todo su esplendor, destacando los chopos, lirios amarillos, cipreses, madroños. Recientemente se han recuperado los márgenes del canal con escolleras de piedra y mallas metálicas para evitar que las raíces de los chopos los levanten. What do you think about Medina de Rioseco? I think it's a wonderful place. I came here first 3 years ago and I think it's tremendous. I think more people should come here and see the beautiful place, the beautiful area.
and the canal is just wonderful. Hacia la mitad del trayecto, que dura 2 horas y media, el barco hace una pequeña parada para atravesar la séptima esclusa, en la que los pasajeros pueden bajar a tierra. Después de este paseo en barco, cuéntanos dónde estamos. Bueno, pues ahora mismo estamos ya en la séptima esclusa, en el término municipal de Tamariz de Campos. Es una esclusa a la que llegamos con el barco después de una horita de viaje desde Medina de Rioseco, desde el centro de recepción de viajeros del canal que gestiona la Diputación de Valladolid a través de Turisval. ¿Y cómo funciona este sistema de esclusas, Virginia? Pues mira, es un sistema muy sencillo, pero a la vez muy atractivo para el público. Venimos con el barco desde Medina de Rioseco, pasamos por debajo del puente de la esclusa y entonces ya entramos con el barco dentro. Lleva un sistema de compuertas dobles. Entonces lo que hacemos es, para subir, entra el barco, se cierran las compuertas y entonces se abren las guillotinas de la compuerta superior, que tiene un nivel de agua después de esa compuerta de 3 metros más de altura, mayores. Entonces se abren esas guillotinas, comienza a entrar agua y al llenarse ese vaso de agua el barco sube 3 metros de altura. Una vez que se ha igualado el nivel, se abren las compuertas y puede seguir navegando el barco hasta la sexta esclusa, que es la siguiente esclusa que vamos a recuperar. Actualmente se conservan algunas de las fábricas surgidas en torno al canal en el siglo XIX. Hemos llegado ya a la fábrica, ¿no, Virginia? Pues sí, mira, esta es la fábrica de harina San Antonio, que es una fábrica del siglo XIX, de 1853, que se construyó al lado del canal, a orillas de la dársena, para utilizar el agua del canal como fuerza motriz. Es decir, que todo este agua entra en la turbina que hemos visto antes con un salto de 3 metros y 10 centímetros de altura, y así alcanza la fuerza suficiente para girar esa turbina y esa turbina mover los diferentes pisos que tiene la fábrica. ¿Cómo lo hace? ¿A través de unas correas de transmisión? Eso es, todas esas transmisiones llegan a las diferentes máquinas, y hay 2 tipos de máquinas: máquinas de limpia del trigo, de limpieza del trigo, y máquinas de molturación y cernido, que trituran y seleccionan las trituraciones. ¿Cómo se hace esa limpieza del trigo, Virginia? ¿Cómo se expulsan las piedras y todas las impurezas que llevaba? Pues mira, entraba el trigo en la fábrica, se subía mediante unos cangilones a la 4ª planta y desde allí iba cayendo por diferentes máquinas. Tenemos deschinadoras que quitaban las piedras, desterradoras que quitaban la tierra que venía con el trigo, la lavadora que lavaba y secaba el trigo, y luego ya una vez que estaba el trigo completamente limpio, pasaba también por la satinadora y luego ya entraba en los molinos para hacer una primera trituración. Desde ahí ya pasaba a los planchisters, se seleccionaban las trituraciones y se iban pasando de planchister a molino a través de las diferentes plantas. Virginia, ¿cómo funcionaban estos molinos y por qué hay tantos diferentes? Pues mira, hay varios molinos porque cada uno de ellos hacía una trituración distinta. Llevan un sistema de cilindros en el interior y estos cilindros tienen unas estrías más o menos gruesas en función de la trituración que vayan a hacer. Desde el primer molino que está allí, que es el que hace la trituración más sencilla, como la mordida de un animal, iba pasando por los diferentes molinos y la trituración iba siendo cada vez más fina, hasta pasar por el último molino, que es un molino del siglo XIX, que estuvo funcionando en la fábrica hasta que se cerró. La calle mayor de Medina de Rioseco conserva un aire medieval, con los voladizos de los balcones destinados a dar sombra. Y las casas sobre columnas haciendo de ella una rúa porticada. Esta localidad vallisoletana cuenta con varias iglesias destacadas, como la de Santiago del siglo XVI, declarada Monumento Histórico Artístico en 1964, la de Santa María, de estilo gótico, que destaca por su torre de 4 cuerpos a los pies de la fachada, y que es sede del Museo Interparroquial de Arte Sacro, ubicado en la antigua sacristía y en la capilla bautismal, o la de Santa Cruz, en la calle Mayor, que alberga el Museo de la Semana Santa. Los topónimos de oficios tradicionales siguen dando nombres a otras calles adyacentes, como la de armas, cuero, lienzos, pescadería, carnicería. Habéis visto, Medina de Rioseco tiene mucho que ofrecer al visitante. Hemos visto su canal, su arquitectura y ahora vamos a probar su gastronomía. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería saber qué es esto del pan candeal o pan lechuguino que he visto que vendéis aquí. Pues el pan candeal es este, que cada uno se hace de distinta forma,
se hace con un sello, se pone un sello encima. Es un pan especial por la harina de trigo candeal, y solamente se da en estas tierras castellanas, vamos, en Castilla. No se hace en ningún sitio de España más que aquí. Entonces es un buen pan para muy buenas comidas y para que sepa todo mucho mejor, claro. Un elemento de lujo en toda mesa que se precie, ¿verdad? Sí, por supuesto. Los mejores restaurantes de Valladolid, provincias cercanas y tal, los buenos restaurantes todos eligen el pan candeal, por supuesto, en la comida. Julia, ¿qué otros dulces hay típicos en Medina? Pues la rosquilla de anís es muy típica, que es como la masa del pan, solo que lleva manteca, anís y azúcar. Entonces es una masa muy compacta, pero que sobre todo se vende muy bien en Semana Santa, es muy típica en Semana Santa y cuando hace frío, porque como es bastante fuerte la masa y se suele combinar con un licor, con un vino o con un vino sobre todo. Y luego la rosquilla de Castilla, que se llama, que es esta, que es una masa muy ligerita y lleva clara de huevo por encima, pues esta también es bastante típica. Abandonamos Medina de Rioseco para dirigirnos a Urueña, a 26 kilómetros por la comarcal C519. Urueña está ubicada sobre el borde de uno de los grandes páramos que marcan el confín de los Montes Torozos con tierra de campos. La villa medieval guarda entre sus muros un auténtico tesoro que muchos de quienes pasan habitualmente cerca de ella por la autopista A6 no se han parado nunca a descubrir. El casco urbano, declarado monumento histórico artístico, se encierra dentro de un recinto amurallado, de época medieval, perfectamente conservado y con varios arcos de acceso, como la puerta de la villa. En el centro se encuentra la iglesia parroquial de Santa María del Azogue, del siglo XVI, que merece la pena visitar por su retablo barroco. Una placa en un muro frente a la misma señala que el Azogue era el mercado diario. Solía estar cerca de la parroquia más importante, que era el centro de la vida social de la villa. Extramuros de Urueña, al borde de la carretera, encontramos la ermita de la Anunciada, recientemente restaurada. Se trata de uno de los ejemplos más interesantes del románico catalán ubicado fuera de su área natural de expansión. Es una iglesia de planta rectangular y 3 naves. En el exterior cuenta con la decoración lombarda de pilastras planas y arquillos ciegos, característicos del estilo al que pertenece. Pero hay quien sí se detuvo a descubrir Urueña y se rindió a sus encantos hasta el punto de establecer su residencia y depositar en la villa todo su legado cultural y sus ilusiones. Joaquín, ¿qué son todos estos libros que tienes en estas estanterías? Bueno, pues esto es la biblioteca, parte de la biblioteca de la Fundación. En este momento pues hay unos 16.000 volúmenes de todo, porque tenemos libros sobre cultura tradicional y la cultura tradicional es muy amplia. Entonces hay sobre cultura inmaterial, cultura material, artesanías, oficios, etcétera, todo lo que tiene que ver con la tradición. ¿Con la tradición de Castilla y León? En general de toda España. De toda España. De toda España, sí, sí. Pero vemos que tienes aquí un apartado dedicado a esta región, ¿no? Sí, bueno, hay, como digo, un poco de todo, porque las artesanías han sido hasta hace muy poco uno de los oficios característicos, gremiales primero y después un poco en periodo casi de extinción, ¿no? Pero vamos, nosotros tenemos dentro de lo que son las colecciones que se exhiben aquí en la Fundación, hay una colección de instrumentos musicales que probablemente en su género pues una de las mejores de España, porque son casi 700 instrumentos de los usados tradicionalmente en toda España. Y luego tenemos una colección de grabados de trajes de toda España que comprende prácticamente desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Por ejemplo, aquí tenemos un libro muy curioso que es el viaje que hace por España Cristóbal Baiditz, que es uno de los
que acompañan a Carlos V en su llegada primera a España, y este Christoph Weiditz va haciendo dibujos de todos los personajes que va encontrando, ¿no? Por ejemplo, pues cómo visten, cómo trabajan los distintos personajes, incluso pues temas referentes a castigos corporales, o bien de la Inquisición, o bien... En fin, hay mucha gente que consulta, o bien a través de Internet, porque tenemos una página muy visitada, aproximadamente 15.000 visitantes a la semana, y luego tenemos también pues muchas visitas físicas de gente que viene aquí a trabajar o simplemente a ver las colecciones. ¿Cómo empezaste a recopilar toda esta información, a hacer estas colecciones? Pues yo empecé cantando, es decir, como cantante pues me di cuenta de que tenía que transmitir muchas cosas relacionadas con las canciones, con los romances que cantaba. Entonces fui buscando poco a poco el contexto de esas canciones, dónde habían nacido, cómo habían nacido, por qué habían nacido, y entonces pues me fui haciendo con un material muy rico, porque en la época en la que empecé en los años 60, pues esto casi era una dedicación en declive, ¿no? Y entonces todo el mundo lo daba barato, ¿no? Y a partir de eso, pues ya en los años 80 se creó la fundación, que ya tiene 21 años en este momento, y después vino aquí a Urueña, donde la Diputación de Valladolid cedió esta casa para que se pudiera venir a visitar no solo las colecciones que se exponían, sino también como investigador. Son las dos vertientes que cuidamos más, la de los visitantes del museo y también la de la gente que nos visita como investigadores o estudiosos. Pues vamos a ver otra de estas salas, Joaquín. La sala de los instrumentos musicales, si quieres. Cuéntame, ¿cómo distribuís aquí los instrumentos? Pues como en casi todos los museos del mundo, hay 4 secciones. La de los instrumentos de viento o de aire, son gaitas, flautas, dulzainas, etcétera. Instrumentos que suenan por el material de que están hechos, que los especialistas llaman idiófonos, o sea, que suenan por el propio material, como castañuelas, garracas, matracas, etc. Instrumentos de cuerda y los instrumentos de membrana, en la que una membrana tensada sobre un bastidor pues suena al ser golpeada, etc., ¿no? Y quitando los instrumentos eléctricos que no entran en nuestra colección por ser más modernos, pues prácticamente aquí tenemos todo lo que se ha tocado o ha sido popular en esta época durante 200 o 300 años. Guitarras, bandurrias, laúdes, rabeles, zanfonas, todo lo que ha tocado la gente de por aquí, y además ha servido pues para animar las fiestas o en fin, incluso el trabajo o aspectos religiosos también, como las matracas o las carracas. ¿Y cuál es el instrumento más antiguo que tenéis? Tenemos una campanilla del siglo I, pero en lo demás casi todos son a partir del siglo XVI. Hacer hablar a las campanas no es fácil. Interpretar su sonido puede ser algo más sencillo. Si repican, es señal de fiesta. Si tañen, dan malas noticias. En la sala de campanas de la Fundación Joaquín Díaz se encuentran 20 ejemplares cedidos por la familia de los Quintanas. Todas tienen nombre propio y muchas de ellas funciones específicas. Abandonamos Urueña para dirigirnos hasta el monasterio de la Santa Espina, uno de los conjuntos arquitectónicos más destacados de la provincia de Valladolid. Fue mandado levantar en 1147 por doña Sancha de Castilla, quien a su regreso de un viaje de peregrinación por Tierra Santa, según recogen las crónicas, tuvo oportunidad de venerar en el monasterio de San Dionisio de París un fragmento de la corona de espinas con la que había padecido Jesucristo. En la Santa Espina residen desde 1888 los hermanos de las escuelas cristianas, más conocidos como Congregación de la Salle. En ese año fueron llamados por la marquesa de Valderas, Susana de Montes y Bayón, propietaria de los terrenos donde se ubica el monasterio, para que se hicieran cargo de una escuela de huérfanos que acababa de poner en funcionamiento. ¿De dónde procede el nombre de este monasterio? Bueno, pues este monasterio tiene el nombre de Santa María de la Espina porque aquí se guarda una espina de la corona de Jesús, que parece
parece que trajo Carlomagno desde Constantinopla a París. Entonces, doña Sancha va a París, ve la corona que había traído Carlomagno y se enamora de ella y pide al rey francés una espina. Y el rey francés, como estaba emparentado con doña Sancha, le regala una espina. ¿Y esa espina se sigue conservando aquí? Efectivamente, se conserva aquí. Lo que pasa es que se ve poquito porque se rajó a comienzos del siglo XX y entonces se ha protegido de plata. Y es lo que los visitantes pasan por unas escaleritas y observan, ven el relicario. ¿A dónde conduce este claustro? Este primer claustro del siglo XIII, se ve muy bien por aquí con estos arcos, nos lleva por un lado a la sala capitular del siglo XII, una de las más bonitas de España. Y por otro, vamos a pasar por la sacristía y iremos a la iglesia. O sea que ahora vamos a la iglesia directamente. Vamos a la iglesia. Estamos entrando y llegando a la nave central de la iglesia, del Cister, que es una iglesia, como ves, monumental, catedralicia, podemos decir. Son 60 metros de largo, 20 de alto en la nave y 27 en el cimborrio. Sobresale este bonito retablo de madera de nogal, hecho en Miranda de Ebro, en 1578. El autor parece ser Diego Marquina. En el centro sobresale una imagen que parece de alabastro, pero es copia de la original que está en un pueblecito cercano que se llama San Cebrián de Mazote. Uno de los claustros es de estilo neoclásico y el otro renacentista. El regular o procesional está contiguo a la iglesia. En sus paredes encontramos las marcas de los canteros, símbolos como tijeras, corazones, estrellas. Las dependencias docentes albergan desde 1956 una escuela de capacitación agrícola que sigue en activo actualmente. Empezamos la jornada desplazándonos a Fuensaldaña, que se encuentra a 4 kilómetros de la capital vallisoletana. En el siglo XIV, la localidad perteneció al infantazgo de Valladolid, formando parte del señorío familiar de los Vivero. Sobre el casco urbano destaca la estampa del castillo construido por Alonso Pérez de Vivero. Tiene forma cuadrada con cubos cilíndricos en los ángulos. Es la sede provisional de las Cortes de Castilla y León y propiedad de la Diputación de Valladolid. La torre del homenaje es de planta rectangular y tiene 4 pisos comunicados por una escalera de caracol. En épocas históricas, para acceder a ella desde dentro del castillo había que hacer uso de un puente levadizo. Durante la Guerra de las Comunidades, el castillo fue ocupado por tropas comuneras que lo convirtieron en uno de los bastiones defensivos. Bueno, pues estamos en el castillo de Fuensaldaña, que es una edificación de 1451, que es plenamente de la escuela del modelo de Valladolid. Fue mandado a construir por un noble de la zona, que era Alonso Pérez de Vivero, contador mayor del rey, un hombre influyente en la época, y que lo mandó construir como una casa residencia palaciega, no como una fortaleza militar. En este castillo de Fuensaldaña, él tenía una residencia particular de su familia, era terrateniente de la zona de los Montes Torozos, la comarca en la que estamos, a 7 kilómetros de Valladolid, y luego el siguiente en la descendencia, Pérez de Vivero, el segundo conde de Fuensaldaña, es el protector del matrimonio oculto de los reyes católicos. Ahora es la sede de las Cortes de Castilla y León, del Parlamento Autonómico de Castilla y León, desde 1983, aunque a través de la historia ha pasado por varios siglos de abandono, ha sido cárcel, refugio de las tropas comuneras en la Guerra de las Comunidades, y bueno, pues tiene una historia amplísima. Políticamente tienen mucha historia, ¿verdad? Políticamente, Castilla y León es una comunidad autónoma dentro de la Constitución reciente de 1983,
pero procede de Castilla y León el indicio más antiguo del parlamentarismo en Europa, que fueron las primeras cortes que el rey Fernando II reunió en León en 1188 y en Benavente en 1202. Por lo tanto, somos también en Castilla y León precursores del parlamentarismo actual. ¿Qué nos vas a enseñar ahora, Vicente? Pues del patio de armas de este plenario actual nos vamos a trasladar a la primera planta de la torre, que es el Salón Rojo, el salón noble de la casa. Además del hemiciclo, el Salón Rojo o Salón de Recepciones es otra de las estancias que acoge importantes reuniones de los diputados de las Cortes de Castilla y León. Ahora nos encontramos en la primera sala noble del Castillo de Fuensaldaña, en el Salón Rojo, que es el salón principal más emblemático de esta sede institucional ahora del Parlamento. Por donde hemos penetrado en ella estaba anteriormente la entrada principal, la entrada noble al castillo, a través de un puente levadizo que comunicaba directamente el exterior con esta primera sala, que era el recibidor, el hall de la casa de los Pérez de Vivero, y hoy es el salón de comisiones, donde se debaten y se aprueban numerosas iniciativas, y es el salón, como digo, más importante y más representativo, el Salón Rojo del Parlamento de Castilla y León, que es hoy, antes castillo y siempre castillo, pero casa de todos los castellanos y leoneses. Bueno, Vicente, pues muchas gracias por enseñarnos este castillo de Fuensaldaña, sede de las Cortes de Castilla y León. Gracias a Rutas de España por venir a Castilla y León. Bienvenidos y bien hallados, y más si cabe, en esta que es la casa de todos los castellanos y leoneses. Desde hace décadas existen en la provincia de Valladolid y alrededores restaurantes que se ubican en las instalaciones de antiguas bodegas subterráneas. En Fuensaldaña destacan especialmente por las excelencias de su cocina castellana. Nosotros nos detuvimos en la Sorbona, donde dimos buena cuenta de la cocina local de la mano de Félix y del vino rosado, que se elabora en la zona y que cuenta con denominación de origen Cigales. Félix, ¿de dónde procede esta tradición de establecer restaurantes en las bodegas? Me imagino, yo creo que será de tiempos atrás. Durante el invierno no hay labores del campo y yo creo que se usaban las bodegas de hacer vino pues para hacer meriendas, comidas y pasar un poco el tiempo de ocio de la gente de aquella época. Félix, la Sorbona lleva abierta desde los años 60, habéis dado de comer a mucha gente. Descríbenos este menú que nos habéis preparado. Pues yo empezaría pues por unas entrantes de bellota, como es el jamón, lomo, chorizo de bellota, unos torronitos de bellota y un poquito de queso de aquí de la zona de Castilla. Luego seguiría con una morcilla de Burgos, de arroz, luego con unas patatas con costilla para entonar un poquito el cuerpo, y luego ya acabaríamos con unos cuartos de asado, de lechazo de aquí de la zona de Vallesgueva, con una ensaladita para desengrasar. Lo regaríamos con un poquito de clarete de la zona, que es un vino de año, de aguja, y un vino muy agradecido. Al salir de la Sorbona nos esperaba la lluvia, que nos acompañó en nuestro trayecto hasta una de las localidades claves en el desarrollo de la historia española y del Nuevo Mundo. Tordesillas es cruce de caminos, de la autopista A6, que conduce desde Madrid a Galicia, y de carreteras que comunican Valladolid con otras provincias castellano-leonesas, como Zamora y Salamanca, y tiene como frontera natural el río Duero. La descarga del agua de las nubes no fue un impedimento para recorrer Tordesillas. A lo largo de las 4 calles que parten de la Plaza Mayor, encontramos diversas casas y palacios, testimonio de la actividad cortesana que dominó la villa desde tiempos medievales. La mayoría datan del siglo XVI. Las casas del tratado fueron declaradas bien de interés cultural en 1996. Se trata de 2 palacios unidos, donde la tradición sitúa las negociaciones entre Castilla y Portugal, que concluyeron con la firma del Tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494. Están situadas junto a la iglesia de San Antolín, desde cuya azotea se obtienen magníficas panorámicas de la ciudad y de las torres de sus iglesias.
Bueno, pues desde aquí podemos contemplar una magnífica vista del casco histórico de Tordesillas, que está declarado pues conjunto histórico-artístico desde 1977. Y sobre todo lo que se ve muy bien desde aquí son la torre de las principales iglesias de Tordesillas, que la mayoría datan del siglo XV y del XVI, que es el momento de mayor esplendor de Tordesillas. Mira, allí al fondo podemos contemplar la iglesia de San Pedro. También hacia esta otra zona vemos la iglesia de Santa María con su torre, se la conoce como la Torre Vigía, porque siempre que te acercas a Tordesillas desde cualquier punto se ve la torre de la iglesia de Santa María. Y también allí al fondo vemos la torre de la iglesia de San Juan y también la iglesia del convento del Carmelo, como también allí podemos ver el convento del Real Monasterio de Santa Clara. Son los dos conventos femeninos que quedan en Tordesillas. Tuvo 4, 2 masculinos y 2 femeninos. ¿Y esta iglesia en la que estamos? Pues esta es la iglesia de San Antolín, convertida en Museo de Arte Sacro desde el año 1969. Que se puede visitar, y si quieres también junto a ellas están las casas del Tratado y en su interior está el Museo del Tratado de Tordesillas, que podemos ir a ver. Allí nos espera Arantxa, guía de la oficina de turismo que se ubica en el mismo edificio. Arantxa, ¿por qué estamos en esta casa? Tordesillas es conocida internacionalmente por 2 acontecimientos históricos: la presencia de la reina Juana durante 46 años en esta villa y, por otro lado, la firma del Tratado de Tordesillas, que tiene lugar el 7 de junio de 1494. Aquí tenemos uno de los mapas que representan estas negociaciones del Tratado de Tordesillas. ¿Qué es lo que se repartían? ¿En qué consistía ese tratado? Colón llega a América pensando que llega a las Indias, patrocinado por los reyes católicos, patrocinado sobre todo por la corona de Castilla, por Isabel la Católica. Y el rey de Portugal proclama esas tierras como suyas por un tratado anterior, el Tratado de Alcasovas. El Tratado de Alcasovas no era una raya vertical como la de Tordesillas, sino horizontal. Y los derechos de navegación al sur del paralelo de las Canarias, entre otras cosas, quedaban para Portugal, según el Tratado de Alcasovas. Y lo que quedaba al norte quedaba para Castilla. Las tierras a las que llega en un primer momento Colón están al sur del paralelo de las Canarias, por tanto, según el Tratado de Alcasovas, serían tierras portuguesas. Y por eso, tras la llegada de Cristóbal Colón, se inician toda una serie de negociaciones entre Castilla y Portugal que culminan con la firma del Tratado de Tordesillas. Aquí, en esta casa. En esta casa. Si quieres podemos ir a ver ahora mismo el facsímil del Tratado de Tordesillas que tenemos también en este museo. Aquí tienes el facsímil portugués y el facsímil castellano. En la exposición de las casas del Tratado se pueden contemplar maquetas de las carabelas del viaje que realizaron al Nuevo Mundo Cristóbal Colón y los hermanos Pinzones, y una réplica del mapa mundi elaborado por Ptolomeo en el siglo I, que no difiere demasiado del que conocemos 20 siglos después. Bueno, pues ahora hemos dejado atrás la iglesia de San Antolín y por la calle del mismo nombre que la iglesia, pues alcanzamos el centro de Tordesillas, es decir, ya hemos llegado a la Plaza Mayor. La plaza ha sido y es el eje de la vida ciudadana de Tordesillas. Por ejemplo, se celebran eventos, pues por ejemplo como el mercado medieval, la concentración de motos internacional Motauros y luego eventos de carácter histórico, como por ejemplo, pues en el mes de febrero se conmemora la llegada de la reina Juana a Tordesillas, que vino en el año 1509, y también en el mes de junio se conmemora la firma del Tratado de Tordesillas. Tras esta interesante lección de historia, nuestra segunda jornada llega a su fin. A la mañana siguiente nos ponemos en marcha camino de Olmedo. La importancia que se daba a la localidad en la Edad Media se deduce del refrán: quien señor de Castilla quiera ser, a Olmedo de su parte ha de tener, una idea que Lope de Vega inmortalizó en su obra El Caballero de Olmedo. El ladrillo impera en las construcciones como recuerdo del esplendor de una época en la que, bajo el reinado de Alfonso VIII, se construyeron numerosas iglesias de estilo románico mudéjar. De la muralla original, a cuyo amparo se libraron 2 importantes batallas que llevan el nombre de Olmedo, se conservan en buen estado la cara norte y la oriental, así como la puerta de San Miguel y el arco de la villa. Tras
Tras visitar el casco histórico, nos dirigimos al que será nuestro alojamiento de esta noche, el balneario Villa de Olmedo, dispuestos a disfrutar de sus aguas termales. Un complejo hostelero ubicado en un antiguo convento del siglo XII, reconstruido con la mayor fidelidad respecto al original. Bueno, pues esto sí era un convento de monjas de clausura del siglo XVI principalmente, y efectivamente lo que se ha podido conservar es toda esta nave, que es lo que es la iglesia, que era en su día, o la capilla. Y todo se ha rehabilitado, se ha convertido en lo que es ahora un hotel balneario, hotel de 4 estrellas y balneario gracias a que se descubrieron unas aguas minero-medicinales con propiedades beneficiosas, sobre todo para la piel. Entonces ahora mismo te comentaba que estamos en lo que es la capilla. Que se mantiene del convento original. Efectivamente, lo que era la iglesia. La entrada totalmente original con un arco mudéjar, tal y como era en su día. Y bueno, pues aquí lo que apreciamos es toda la bóveda, que desde la mitad hacia el fondo es del finales del siglo XII, principios del XIII, y toda esta parte es más moderna, del siglo XVI. Ahora pues se utiliza como sala de estar, área de lectura, y es el acceso principal hacia el hotel. ¿Y el balneario? Cuéntanos. El balneario, lo que hemos conservado también es el claustro termal, que a partir de ahí ese claustro, bueno, es lo que era el claustro de las monjas en su día, pues se ha reconstruido en la zona de piscinas lúdicas con el agua minero-medicinal que te comentaba. La mejor forma de apreciarlo pues es disfrutándolo. Creo que a la cocina de las monjas le habéis dado un toque especial, ¿no? Un uso muy particular. Exacto, es justo una zona de descanso. Y bueno, pertenece a lo que es nuestro patio mudéjar, que es la zona de contrastes de agua o contrastes de temperaturas, y bueno, donde se pueden disfrutar de las distintas saunas y pozas de agua caliente, agua fría. Entonces, sobre lo que era la chimenea donde las monjas cocinaban, ese mismo tiro y la chimenea original se ha conservado tal y como era en su día, y ahí bueno, pues con fuego real uno se toma un té, una infusión, y recupera pues toda la fuerza que bueno, pues hemos agradecido del circuito en sí, ¿eh? Merece la pena que también lo veas y lo disfrutes. Y tenemos por último una piscina al aire libre con un jardín. Exacto, tenemos piscina exterior de verano y piscina exterior de invierno, que está abierta durante todo el año. Mira, justo hasta aquí es lo que era el convento de las monjas, y sobre lo que se ha reconstruido las habitaciones, lo que eran las celdas de ellas, y desde esta parte hasta el fondo es todo de nueva construcción. ¿Y ese campanario que vemos ahí, Olga, pertenecía al convento o...? Exacto, está justo encima de la iglesia, que es donde acabamos de salir, y es bueno, pues lo que ves de campanas, lo que es la espadaña. Efectivamente es toda la espadaña en sí con ladrillo nuevo, pero se ha hecho tal y como era en las fotografías y en su día. Peñafiel se encuentra en el norte de la provincia de Valladolid, en el centro de la comarca, en un cruce de caminos que conducen a ella desde la capital vallisoletana, Aranda de Duero y Cuéllar. En la localidad se celebra desde la Edad Media un festejo taurino declarado de interés turístico regional. Estamos en una plaza, yo creo que de las más particulares y más personales que hay en España, que es la plaza del Coso de Peñafiel. Este coso taurino, que por muchos historiadores dicen que es el coso más antiguo que hay en España, bueno, pues tiene particularidad de que se llevan celebrando toros desde 1423. Imaginémonos que estamos en un gran teatro, pero al aire libre. Vemos los balcones, que son pequeños, están asemejados a un gran palco, y de aquí los toros que se celebraban no se celebraban como les conocemos ahora, sino se celebran al estilo antiguo, tradicional, que era alanceándoles a los toros, sin el capote, sin la capa, ¿no? Lo que hacía el señor feudal de Peñafiel era, cada vez que venía, era pues pagar un toro, comprar un toro a uno de los ganaderos de la zona, para que el pueblo y para que la plebe se divirtiese a su coste y le estuviesen entretenidos, ¿no? Luego también se llegaron a realizar torneos medievales a través del infante don Juan Manuel, que fue uno de los primeros literatos, un sobrino de Alfonso X el Sabio, bueno, pues que aquí también estuvo y ancló sus raíces para escribir el Conde Lucanor. Eso es lo que nos encontramos aquí en esta plaza. ¿Y actualmente para qué se utiliza? Lo que se hace ahora es soltar dos toros a la vez, uno por dentro del ruedo y otro por fuera, con lo cual esa particularidad, esa idiosincrasia de la plaza de toros de Peñafiel, bueno, pues hace que continúa. Exacto, y que es una de las fiestas más atractivas que hay y diferenciadas que hay en los toros y en cuestión taurina popular que hay en España, ¿no? Pero sobre todo hay dos cosas fundamentales. Una es el encierro.
el encierro, que lo podemos asimilar, se lleva haciendo desde el siglo XV, pero lo podemos asimilar como puede ser el encierro de Pamplona. Lo que pasa es que nosotros 400 años antes. Cuéntanos la particularidad de estas ventanas. Mira, la particularidad es que en estos edificios pueden tener incluso 2 y 3 propietarios. Estamos hablando de un propietario del edificio como tal y otro propietario que es el dueño de las vistas. El dueño de las vistas significa que el dueño del edificio tiene que dejarles ver los festejos taurinos del 14 al 18 de agosto. Nosotros lo que hacemos desde el ayuntamiento es alquilar una serie de balcones que somos propietarios. Bueno, como ya te he dicho, bueno, pues las fiestas son gratuitas, entonces pues para amortizar un poco ese gasto lo que hacemos es subastar unos balcones. Se llegan a pagar, bueno, pues está hablando entre 1.200, 1.500 euros por un balcón y por 5 días. Eso sí, cogen las personas que quieran. El río Duratón atraviesa y divide el centro de la localidad, que se comunica por medio de diversos puentes. En uno de los márgenes fluviales se han habilitado zonas verdes, paseos y zonas infantiles. El edificio más representativo es el Castillo de los Tellez Girón, conocido popularmente como Castillo de Peñafiel, que se impone desde una roca y se percibe desde la carretera kilómetros antes de llegar a la localidad. Fue construido con piedra del cercano pueblo de Campaspero, con la técnica arquitectónica del gótico germánico. Actualmente acoge el Museo del Vino. Mercedes, ¿dónde nos encontramos? Bueno, en estos momentos nos encontramos en el Museo del Vino, en Peñafiel, dentro de uno de los patios del castillo. En este museo podemos ver pues enfermedades, paneles. Sí, enfermedades del vino, vinificación de los espumosos, de los blancos, de los tintos y los rosados. Cada uno de ellos pertenece a una denominación de origen distinta. Los blancos son de la zona de Rueda, los tintos de Ribera del Duero y los rosados de Cigales. Estas son bodegas de los distintos tipos. Efectivamente, esta es una bodega mixta de la zona de Ribera del Duero. Aquí verás también una bodega subterránea con la prensa de viga, que antiguamente se elaboraban los vinos. O sea, hay todos los oficios que ha habido a lo largo de estos siglos alrededor del vino. ¿Qué más destacamos de este museo? Bueno, las variedades de uvas que podemos observar, que permiten los consejos reguladores de la provincia. Y aquí a la izquierda podrán ver ustedes la morfología de la vid. Muy bien, pues vamos a darnos una vuelta por este museo. El castillo semeja un navío anclado sobre una roca. Desde él se divisan 7 valles en torno al río Duero, en los que se extienden los viñedos de importantes marcas vinícolas de la denominación Ribera de Duero. Tras visitar la cuna de los tintos, emprendemos camino hacia la de los blancos, Rueda. En las bodegas Hillera nos hemos citado con Marcos, miembro de la 6ª generación de esta familia. La larga y prolífica historia vinícola de esta saga se refleja en la evolución de sus caldos. De los primeros blancos verdejos propios de la zona han pasado a elaborar una amplia gama de vinos. Marcos, ¿dónde estamos? Estamos en Rueda, en las bodegas de Grupo Hillera. Estamos rodeados de vino, en un mar de barricas, como ves. Sitio bastante peculiar, muy tranquilo, muy silencioso, con mucha magia. ¿Qué tipo de vinos hace en Rueda y qué tipo de vino hacéis aquí vosotros? Mira, Rueda es una zona conocida por los vinos blancos, la uva verdejo. Para que todo esto que por aquí alrededor es vino tinto, esto es tinto Hillera. Y nosotros lo que hacemos es traemos uva de la zona de Ribera del Duero y uva de toro y se elabora aquí en Rueda. Mira, ahora mismo estamos en la vendimia, están dando uva por el lagar, se hace la selección, la mesa de selección, se fermenta y todo esto, luego pasa a dormir aquí 1 año para crianza, 2 para reserva y entonces es por lo cual nuestra marca más conocida, que es el Hillera, no tiene el apelativo o la calificación de denominación de origen. De Ribera del Duero. Claro, ni de toro ni de Rueda, es vino de Altera Castilla y León, porque se hace con uvas mayoritariamente de Ribera del Duero, pero también un poquito de toro y un poquito incluso de aquí de Rueda. Y aquí también elaboramos
vino espumoso, elaboramos Cantosán, ni cava ni champán, elaboramos vino blanco, verdejo, elaboramos rosados y demás. El turismo enológico está muy de moda en toda España. ¿Aquí cómo lo vivís? Mira, tenemos un proyecto enoturístico muy bonito. Cuando viene una visita a ver la bodega, aparte de enseñar esta bodega donde hay barricas, hay depósitos, más o menos un poco como todas las bodegas casi de España o del mundo, nosotros tenemos una peculiaridad que en Rueda, en la villa de Rueda, es un pueblo que está minado, completamente lleno de bodegas subterráneas, hay kilómetros de túneles excavados del siglo XIV, siglo XV, entonces ahí hemos ido recuperando bodeguitas pequeñitas, hemos ido uniendo una con otra y hemos creado un recorrido, lo hemos llamado Bodega Laberinto, el hilo de Ariadna. Marcos, cuéntanos en qué consiste este laberinto en el que estamos. Mira, la bodega Laberinto, el hilo de Ariadna, el hilo del tubo este de cobre va a simbolizar el hilo de Ariadna. Es un homenaje, bueno, es una manera de enseñar una bodega original y distinta. Estamos haciendo un homenaje al nacimiento de Europa en Creta y a la primera bodega del continente en el laberíntico Palacio del Rey Minos en Creta. Vamos a tener una serie de salas en las cuales vamos a ir asociando un tipo de vino a un personaje o a un pasaje del mito del Minotauro. ¿Qué extensión tiene esta bodega, este laberinto, que es grandísimo? Pues habrá más de 1 kilómetro de túneles, de recovecos, ves que hay una serie de pasillitos pequeñitos, otros son más grandes, hay un montón de arcos, hay un montón de cosas, de verdad que crea un ambiente mágico, crea un ambiente muy bonito. ¿Y cómo se distribuyen las salas? Empezamos en Creta, es el origen o la enseñanza de lo que somos de la cultura europea. Continúa con el Mediterráneo, simbolizando el vino espumoso, la espuma del mar, la espuma del champán, del cava, el vino espumoso en definitiva. Las doncellas es el cruel tributo que pagaba Atenas a Creta, esas jóvenes vírgenes que iban a ser entregadas para ser sacrificadas a Minotauro, simbolizan el vino blanco joven, el agua verdejo de Rueda, esa juventud, pureza, esa virginidad y tal, bueno, pues un poco el vino cristalino, fresco, joven. Ícaro simboliza el vino rosado. Ícaro es el joven prudente y temerario que huye junto con su padre Dédalo del laberinto del rey Minos, un poco simbología con el rosado, que es un vino joven, fresco, pero que se oxida muy rápido, muere muy rápido. Ariadna simboliza los vinos tintos jóvenes, Dédalo va a simbolizar la crianza en la barrica, Teseo la crianza en la botella, el Minotauro los reservas como algo insólito, algo fuera de lo normal, algo fuerza de la naturaleza que se juntan y se unen para hacer un vino excepcional. La isla de Naxos, que es donde estábamos antes, simboliza los vinos Gran Reserva. Y por último termina el recorrido en Dionisos, que es el dios del vino, era casi el favorito de Zeus, el padre del Olimpo, y va a ser el esposo de Ariadna y el padre de Enopión, el primer humano que aprende a hacer vino, bajo las sabias enseñanzas de su padre. Y la simbología es nuestro Hiera Dominus, es un poco nuestro mejor vino, el vino con el que más cuidado ponemos, más cariño se pone, vino de autor, vino con barrica nueva y tal. Continuando por la autopista A6, llegamos a Medina del Campo, considerada conjunto histórico-artístico desde 1978 por conservar un extraordinario patrimonio monumental, encabezado por el Castillo de la Mota, cuya construcción data del siglo XV. La localidad vivió su época de máxima expansión en la Edad Media, gracias a la actividad comercial de sus ferias. Cuando éstas desaparecieron en el siglo XVII, Medina sufrió una etapa de decadencia que afectó también al emblemático castillo, que fue reconstruido posteriormente en 1904 y en el año 2004. Actualmente el castillo es propiedad de la Junta de Castilla y León y tiene un uso docente, lo que en ocasiones limita las visitas. José Ignacio, uno de los mayores momentos de fama que tuvo este Castillo de la Mota fue con un incidente que sufrió aquí Juana la Loca. Sí, es cierto, eso transcurría el año 1503, cuando ella se encontraba en Medina del Campo, la dio un ataque de locura, debido a que su marido había ido hacia Flandes, y en ese ataque de locura quedó retenida en la fortaleza de la Mota por el expreso mandato de su madre Isabel. Entonces fue cuando ella escapó y quedó entre la liza
los dos recintos amurallados que hemos visto en ese espacio en una noche de invierno del año 1503. El cuerpo de guardia la protegió, incluso cuenta la crónica histórica que la dio alimento en esa fría noche de invierno. José Ignacio, ¿este patio es originario o es una reconstrucción? Es una reconstrucción que se corresponde con el año 1942. Tras la Guerra Civil Española, el general Franco manda reconstruirlo para albergar en él la sección femenina. El patio sigue un marcado estilo neogótico, asimilando uno de los estilos que predominan en la construcción, que es el gótico mudéjar. Aunque el Castillo de la Mota, el estilo que más predomina en la construcción es un estilo renacentista. Si habéis visto en el exterior, es una línea muy armónico, y entonces lo que pretenden es asemejar el estilo neogótico a uno de los estilos de la construcción. ¿Y esta fachada que vemos aquí? Esto es un vaciado del Hospital de la Latina, ese hospital que se encuentra en la capital, que mandó construir Beatriz Galindo, apodada La Latina. Es un vaciado también del año 1942. En la escultura central aparece el abrazo de San Joaquín y Santa Ana, dos santos que escoltan la escultura central, San Onofre y San Antonio de Padua, y aparecen los timbres heráldicos de Francisco Ramírez y Beatriz Galindo, La Latina. La construcción de este castillo tiene 3 etapas diferenciadas. Así es. La primera se correspondería con la época de Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica, aunque algunas crónicas históricas nos hablan de Juan II de Aragón. Padre de Fernando el Católico. Padre de Fernando el Católico, y Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica. Está sentado, como se ve, sobre el recinto de cantos de cuarcita de argamasa, la muralla del siglo XII, la primera muralla que tuvo Medina del Campo. La famosa torre del homenaje, de hasta 40 metros de altura, sería de la época de Enrique IV de Castilla, ya apodado el Impotente, el hermanastro de Isabel la Católica, y finalmente el baluarte defensivo exterior, con todas las troneras, las almenas, los merlones, las saeteras y los fosos que hemos visto en el exterior, se corresponden a la época de los Reyes Católicos. Y esta parte, justo aquí donde estamos, entre una y otra... Esto se denomina la liza, y es el espacio que separa el recinto interior de murallas del recinto exterior. Era un edificio pensado única y exclusivamente como defensa, y que sobre todo el Castillo de la Mota va a ensalzar el poder monárquico. José Ignacio, ¿y estos impactos de cañones que vemos ahí arriba? Los impactos, hay dos tipos de agujeros, si os fijáis, los mechinales, que eso eran por donde se introducían los machones para elevar la construcción, y después posteriormente están otros impactos, por los que me preguntabas, que son impactos de la famosa Guerra de las Comunidades. En el año 1520 la artillería se encontraba en la Plaza de la Mota, y los trapos reales vienen a los medidenses para pedirles la artillería para bombardear la hermana ciudad de Segovia, hecho al cual se niegan los medidenses, y como prueba de ello impactan contra la torre del homenaje. Al ser una construcción en ladrillo, absorbe muy bien el impacto, y entonces han permanecido aquí tras siglos de historia. Medina del Campo tiene también una amplia vinculación con la Semana Santa. Está considerada una de las más antiguas de España, y durante nuestra visita, representantes de cofradías de todo el país se daban cita en la localidad vallisoletana para hablar sobre el futuro de una tradición que mezcla lo religioso, lo artístico, lo costumbrista y en ocasiones lo festivo. En la Plaza Mayor de Medina del Campo se encuentra el Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica. Se trata de un antiguo edificio recuperado que formaba parte de las dependencias del Palacio Real, donde la reina vivió, testó y murió. El palacio recibe el nombre de testamentario por ser testigo del singular momento del dictado de la reina del testamento y codicilio. Estamos en el Palacio Real Testamentario de Medina del Campo, que es el lugar en el que estuvo viviendo la reina Isabel la Católica, en el que dictó el testamento, en el que también falleció. Y nada, lo que van a encontrar aquí los visitantes es el centro de interpretación del personaje histórico de la reina Isabel. Es decir, que cuando se introduzcan dentro del palacio, pues van a ir viendo a lo largo de las diferentes estancias, pues un poco la vida, la figura de esta reina como personaje histórico. En la sala anterior hemos estado viendo un poco pues el testamento y el codicilio de la reina Isabel, que es uno de los hechos más importantes que pasaron aquí, que ocurrieron aquí en Medina del Campo, dentro de estas paredes del Palacio Real Testamentario. ¿Y esta habitación? Pues esta habitación en la que nos encontramos es el final de la visita al Palacio Real, es la recreación de la habitación de la reina Isabel la Católica, que es la última parte del Palacio Real Testamentario. Es una recreación que se ha basado en el cuadro de Eduardo Rosales, en el que se recrea pues, justamente el momento en el que la reina Isabel está dictando el testamento. Este cuadro original se encuentra en el Museo del Prado.
Y aquí lo que tenemos pues es un poco pues la recreación de estos muebles para que la gente se pueda hacer un poco pues la idea de cómo podría vivir esta reina tan importante. Tenemos aquí la cama de la reina Isabel con el escritorio de Gaspar de Gricio, que era el notario personal que tomó nota del testamento de esta reina. De esas últimas palabras de Isabel la Católica. Eso es. Tenemos más mobiliario, como pueden ser las jamugas, el baúl del fondo, las 3 cajas del fondo que simbolizan un poco pues, las 3 copias que se tuvieron que hacer para guardar las diferentes copias del testamento y del codicilio que se repartieron por diferentes puntos del Reino de Castilla, etc. ¿Y ese reclinatorio que vemos ahí, David? ¿Qué es? Este reclinatorio pues, nos cuenta un poco, pues aparte de esa devoción de la que tan famosa era la reina Isabel la Católica, también nos liga una historia muy curiosa. Y es que también cuentan que la reina Isabel tenía un permiso, el privilegio, de disponer de un altar portátil. Era algo muy difícil de conseguir en aquella época porque tenía que tener un permiso específico emitido por el Papa, que era muy difícil evidentemente de que se consiguiera, pero que finalmente sí se consigue. Y es un recuerdo también a todo esto. También hay ahí atrás un bastidor. ¿Qué es esa tela bordada? Es un bastidor pues también que nos recuerda que la reina Isabel, además de ser un personaje político muy importante, de llevar un reino tan grande como el Reino de Castilla, pues también cuando dejaba sus labores, públicas de política, pues llegaba a su casa y se decía popularmente que tenía que coser las camisas a Fernando, hacer las vestidas a sus hijas. Es un bonito recuerdo a una mujer de Castilla del siglo XXI que había en la Edad Media. Cuando el buen tiempo acompaña, antes de la llegada del frío invierno castellano con sus recias temperaturas, los ciudadanos de Medina del Campo disfrutan hasta entrada la noche paseando por el entorno monumental y de la tradición de tomar vinos. María, nos encontramos en la Plaza Mayor y aquí nos encontramos tomando un vino verdejo de la denominación de origen Rueda. Esto es muy propio en esta zona, el tomar nuestros vinitos, nuestro tapeo, y más si cabe los domingos. Aquí los domingos es un día de mucho trasiego y el motivo es porque hacemos los jueves festivos y sin embargo el domingo es día laboral. Es decir, que abre el comercio, abre el banco y bueno, pues luego es propio el tomar unas tapitas y unos vinos denominación de origen Rueda. Porque hay tantos jóvenes en Medina, Carmen, cuando normalmente la gente emigra. Sí, yo creo que uno de los motivos es porque Medina ofrece toda clase de servicios, tenemos una importante calidad de vida y sectores como el del comercio es uno de los de mayor pujanza en nuestra zona, en este caso en nuestro municipio. Sobre todo la industria de la madera, ¿verdad? Los muebles. Exactamente, el sector del mueble es uno de los más representativos y el hecho de que cada vez la industria se esté potenciando más hace que esto dé trabajo a la población, a este sector de población. Pues nada, Carmen, muchas gracias por enseñarnos esta localidad, por invitarnos a venir y por invitarnos a degustar este vino verdejo. Muchas gracias a vosotros. Con la Torre del Castillo de la Mota como testigo, iniciamos el viaje de regreso, con el recuerdo aún vivo de los vinos y de las gentes de Valladolid.